ahora ya mismo le damos la bienvenida a Aníbal Agostinelli, miembro del área de pensamiento estratégico. Aníbal, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien, un placer poder expresarme a través de la radio de ustedes, que sé que tiene mucha audiencia y digamos que está contribuyendo a la mejora y al avance de las inversiones a nivel cámara en la Argentina. Y bueno, precisamente vos lo mencionaste, vamos a hablar de inversiones en este trabajo que ustedes han realizado en el área de pensamiento estratégico, que tiene que ver con las inversiones, pero dentro del ámbito y del sistema ferroviario y la proyección para este año desde el 2020 hasta el 2029, para toda esta década. Contanos un poco cómo han encarado ustedes este trabajo que tiene que ver específicamente con uno de los sistemas de transportes más importantes que tenemos en la Argentina. Bueno, la realidad nos dice que luego de lamentablemente lo ocurrido en Once, digamos, el sistema ha despertado y después de muchos años de inversión, de falta de inversión, se está empezando a ver ahora que está tomando ritmo la Ujú. cosa. En principio te diría que los primeros años, hasta el 2015, 2016, hubo mucha inversión, digamos, urbana, o sea, hubo compra de material rodante, y se empezó a avanzar en eso justamente porque una de las falencias era esta problemática en la región metropolitana, pero de ahí en más, y a través de un crédito que se gestionó con China, se empezó realmente a fortalecer lo que yo entiendo debe ser el futuro del sector Ujú. ferroviario, que es el crecimiento de las cargas a través del sistema en nuestro país. O sea, resulta muy difícil entender por qué a lo largo de los últimos 30, 40 años el ferrocarril ha mantenido su nivel de tonelaje en 20 millones de toneladas anuales, cuando en realidad, si uno toma solamente la cosecha de grano, se ha triplicado la cantidad de toneladas transportadas. Entonces, yo creo que hay una falencia. Esto nosotros ya lo vimos cuando en el año 2016 hicimos un programa de inversiones 2016-2025 para Ujú. la Cámara, en el cual le dábamos mucha fuerza y mucho peso a las inversiones, básicamente en renovación de vía en la red troncal de cargas. Vos imaginate que nosotros tenemos 10.000 kilómetros de red troncal que prácticamente en muchos casos tiene rieles de hace entre 50 y 100 años, Claro. con lo cual son elementos que ya han cumplido con su vida útil, y si bien se les ha hecho mantenimiento y hoy circulan los trenes, evidentemente el proceso de amortización hace que tengamos que seguir profundizando la inversión en vía. Ujú. El plan del Belgrano, que fue a partir del año 2015 y que lo ejecutó el gobierno anterior, prácticamente mejoró alrededor de 1.000 a 1.200 kilómetros. Te aclaro que si tomamos la inversión 2015-2018, nosotros en ese documento fuimos muy conservadores, pero le adjudicamos alrededor de 1.000 millones de dólares por año, que fue lo que se hizo. Sí. Lamentablemente, como ocurre en nuestro país, la cosa cayó 2019-2020 y llegamos a estos últimos 2 años con niveles de inversión que no alcanzan los 200 millones de dólares. Esa es la mala noticia. Claro. En nuestro programa 2020-2029 nosotros tuvimos en cuenta toda esta problemática y en realidad decidimos adjudicarle un nivel no muy alto de inversión anual al ferrocarril, pero ya a partir del 2022-2023 la cosa cambió. Para que vos tengas una idea, el programa que elaboramos supone alrededor de 13.000 millones de dólares en 10 años. O Ujú. sea, estamos más o menos en un promedio de 1.000 millones por año. Sí. La buena noticia es que se está terminando de negociar una adenda con los chinos y se está tratando de negociar
digamos, el trazado de Buenos Aires-Mendoza, que son alrededor de 1000 kilómetros, lo cual implica que si todo anda bien, el año que viene podremos iniciar parte de esta inversión, forma parte de los 10.000 kilómetros troncales que yo te digo que son necesarios para revitalizar el transporte de carga. Bueno, sería la ruta del vino esa, ¿no? Buenos Aires-Mendoza, una gran conexión. Exactamente, y es parte de un corredor troncal, que vos lo podés pensar desde Puerto de Santos, Uruguayana, Paso Claro. de los Libres, Buenos Aires, Mendoza, Valparaíso, Antofagasta, un corredor que en algún momento se intentó desarrollar a través de un túnel a baja altura de 50 Exacto, conectar kilómetros. el Pacífico con el Atlántico sería la esencia, ¿no? Exactamente, pero que bueno, ahora se están estudiando otras alternativas y probablemente en los próximos años tengamos en ese sentido una buena noticia, porque se está estudiando al sur de Mendoza cruzar la Ujú. cordillera con un túnel de 10 kilómetros a 2000 metros de altura, lo cual sería una solución prácticamente permanente para todo el año, ¿no? Que en estos momentos se está estudiando a nivel vial, pero no se descarta que esta solución pueda ser ferrovial. Si esto fuera así, quedaría prácticamente integrado el Pacífico con el Atlántico. Sí, en Entonces, algún momento hubo un proyecto de, no me acuerdo bien el nombre, si era bioceánico, que era obviamente atravesar la cordillera de los Andes con un gran túnel, ¿no? Para que haya una conexión con Chile. Era obviamente un proyecto bastante ambicioso, ¿no? sí, ese era un proyecto de 54 kilómetros, lo cual Ujú. en la Argentina y en Chile mismo, imagínate un proyecto de esa envergadura, no solo por el monto de construcción, sino además toda la problemática de mantenimiento y demás, Claro. se hacía un poco complicado, pero esto es mucho más concreto y entiendo que a mediados del año que viene, que se están terminando los estudios, va a haber un importante avance. Pero yo quería decir algo más respecto del ferrocarril. Fíjense ustedes que en un Ujú. año el ferrocarril Belgrano, no el Belgrano Cargas y Logística, exclusivamente el ferrocarril Belgrano duplicó sus cargas. O sea, si bien partió de niveles muy bajos, 1 millón de toneladas, este año Sí. estaríamos en las 2 millones de toneladas. ¿Y cuál ha sido el secreto? Bueno, por un lado la renovación de la vía. O sea, tenemos vía nueva desde Aviateray hasta Rosario y tenemos vía nueva desde Salta hasta Aviateray. Quiere decir Mm. que esto ha contribuido al aumento. Pero no Claro. solo eso, se construyó una playa de maniobras muy impactante en la localidad de Ceiba, es de Timbúes. Sí. Timbúes es donde están radicados los 5 puertos más importantes de exportación. Bueno, ahí se hizo una playa de cargas que ya se terminó y que está en forma excelente como para hacer más rápida la descarga. Y la otra infraestructura que yo creo que hay que pensar es concentrar la carga en origen. O sea, este asunto de los centros logísticos que se viene hablando, que evidentemente le permiten al ferrocarril concentrar cargas y por lo tanto ser mucho más competitivo en la formación de trenes. Pero esto no termina aquí. Lo que hay que rescatarle a la gente del Belgrano en estos momentos es que han hecho una agresiva política comercial. Con lo Claro. cual, sumadas todas estas cosas, se logró en un año duplicar las cargas. Yo creo que en la hipótesis que nosotros hemos previsto para el 2029, si todo marcha a nivel de una inversión razonable de entre 1.000 y 1.500 millones de dólares por año, el ferrocarril tendría que estar transportando alrededor de 60 millones de toneladas. ¿Mm? Excelente. Aníbal, te Fíjate pregunto que estás en 20, ¿no? Hoy. exactamente. Y te lo pregunto ahora por la experiencia que vos tenés en trabajos anteriores que también has realizado en esta misma temática dentro del área de pensamiento estratégico y con la proyección que están haciendo al 2029, que sería un gran crecimiento en un medio de transporte que obviamente vos lo dijiste es troncal y es fundamental.
Más allá de temas, entiendo que tienen que ver tal vez con la política y que han sucedido a diferentes crisis en la Argentina a lo largo de las décadas, ¿dónde tal vez deberíamos estar posicionados si a lo largo de los años anteriores se hubieran hecho las inversiones necesarias? Y te hablo tal vez década tras década. ¿Estamos, digamos, muy lejos de ese punto si todo se hubiera hecho correctamente? Estamos lejísimos, estamos recién empezando. O sea, acá uno de los graves problemas ha sido la falta de continuidad. O Claro, sea, si vos analizás el sector automotor, en general ha existido un organismo estatal para la construcción de caminos, las empresas privadas manejan la operación de los micros y los camiones, o sea, en general esta estructura se ha mantenido a lo largo de los últimos 40 50 años, desde que se privatizó la corporación en la década de 50 de claro. colectivos. En cambio, en el ferrocarril, si vos lo analizás, después del plan Larkin, que fue cuando empezó el deterioro ferroviario, tuviste un ferrocarril muy fuerte estatal, tuviste concesiones privadas que, digamos, yo entiendo que desde el punto de vista de la operación son importantes, pero la problemática está también en la reconstrucción de la infraestructura y yo creo que Exacto. esto es exclusivamente responsabilidad del Estado. O sea, yo Ujú. creo en un sistema donde el Estado invierta en infraestructura y el operador privado pueda operar sus trenes, sean de transporte de pasajeros o de cargas, y tenga su beneficio. La realidad es que, de nuevo, si yo tuviera que pensar que los camiones y los autos pagaran todo el valor de la infraestructura, esto no cerraría bajo ningún concepto. Tal El cual. Estado aporta anualmente, el año que viene creo que son 3 veces la inversión ferroviaria Ujú. para la reconstrucción de caminos. Bueno, esto es más o menos la misma problemática. Entonces creo que en esto hemos fallado, creo que hay que tomar conciencia de que el Estado tiene que invertir en el sistema ferroviario y yo creo que esto tiende a tomarse conciencia y creo que en un futuro vamos a ir remontando y recuperando la actividad. Especialmente en un medio de transporte, ¿no? Que es mucho más sustentable, contamina y tiene mucho menos impacto ambiental y que mueve una gran cantidad de pasajeros en diferentes tramos. Obviamente uno hoy lo analiza con el diario del lunes, pero qué tan importante, ¿no? Es este trabajo que ustedes están haciendo para poder entender y para poder tener datos duros y fehacientes de que en 10 años se podría llegar a un nivel muchísimo mejor si se hace una inversión, bueno, vos lo mencionabas, cercana a los $1.000 millones anuales, que podría llegar a un 2029 con un sistema un poco más ayornado. Sí, déjame que te comente un poco para que no quede esto desbalanceado, toda la Ujú. problemática de la región metropolitana. Vos sabés Tal que cual. el ferrocarril participa activamente en el transporte de pasajeros y, digamos, en los últimos años se ha volcado una inversión fuerte en todo lo que es el ferrocarril San Martín, el Mitre, y yo creo que la esperanza que uno tiene es llegar al 2029 con todo el sistema electrificado. O sea, hoy Claro. en, digamos, muy pocos países del mundo los ferrocarriles urbanos no están electrificados. Entonces, bueno, esa es una gran deuda. Ha habido una importante renovación de flota. De hecho, para el año que viene se sigue eh, colocando en el presupuesto la renovación de flota para el ferrocarril Belgrano Sur y para el Ujú. ferrocarril Roca, o sea que esto se sigue avanzando. Se está pensando en la extensión del Belgrano Sur a la Estación Constitución. Se está pensando en la electrificación del ferrocarril San Martín. O sea, hay unas cuantas obras urbanas también programadas para que esto no quede desbalanceado y digamos, todas estas obras nosotros las teníamos ya Claramente. analizadas, porque acá no hay demasiado que descubrir, ¿no? O sea, la realidad es que hay tanto para hacer que surgen muy fácilmente las necesidades que uno cree que no tiene que abandonar. Y por último,
te diría que el otro tema es el ferrocarril interurbano de Ujú. pasajeros, donde, bueno, si uno tiene importante mejora en la vía y tiene algún tipo de mejora en el señalamiento y las comunicaciones, servicios troncales como Buenos Aires-Tucumán, Buenos Aires-Rosario, Buenos Aires-Córdoba, Buenos Aires-Mar del Plata, deberían empezar a despegar también con trenes, no pensando en un futuro en una alta velocidad, pero sí con trenes de alrededor de 100 a 120 kilómetros por hora, con lo cual vos podrías estar en 2, 3 horas en Rosario, en 4 horas Tal en Mar cual. del Plata, y entonces poder competir con el resto de los modos, ¿no? O sea, Por supuesto. Bueno, uno a veces lo visualiza tal vez en otros países o el mismo en Europa, en donde los países están completamente conectados a través del tren con muy buenos tiempos y es un anhelo, ¿no? Que desea que la Argentina ha tenido, tal vez no con trenes de alta velocidad, que eso ya sería tal vez soñar un poco más en grande, pero sí volver a reconectar una gran cantidad de ciudades que cuando el tren dejó de pasar, tal vez, obviamente, los pueblos se fueron disipando y se fueron ubicando en otras zonas, ¿no? El tren ha sido un gran conector comercial para grandes ciudades. y el otro tema que tenemos que pensar también es en el tema de la industria, Ujú. porque esto reactiva, digamos, los talleres que están prácticamente con muy poca tarea y ocupación, y fíjate que estamos prácticamente comprando material extranjero de vagones. Nosotros en la década del 50 fabricábamos Tal vagones. cual, tal cual. eh, Es que a entonces, veces bueno, parece vos lo mencionabas, hay tanto para hacer que no es tan complejo. Es una cuestión, obviamente, se entiende que hay que invertir, hay que entender que tiene que haber una cierta estabilidad, pero hay tantas posibilidades de trabajo y están tan al alcance de la mano que uno desea que comiencen ya mismo. sí, 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 sí. Nosotros, por ejemplo, se han montado en los últimos años una importante planta de durmientes de hormigón. Bueno, es un tema que, fíjate que del último crédito le hemos comprado los durmientes a China. Y bueno, ¿por qué nosotros no podemos fabricar Exacto. si es una planta que está montada a primer nivel con tecnología de lo más moderna? Bueno, son las cosas que hay que incentivar. Por supuesto que la planta de durmientes tiene que tener inversión en obra porque si no, no rinde. Todo el equipamiento que tienen que tener las empresas constructoras, que dicho sea de paso, en los últimos años eh, se han volcado mucho al sector ferroviario y bueno, Ujú. muchas empresas que antes eran viales, hoy tienen equipamiento ferroviario para construir de primera generación. Bueno, todo esto se ha relanzado, digamos, a partir del, ponele, 2013, 2014, y bueno, yo tengo la esperanza de que por lo menos por 10 años más siga, Ujú. ¿no? Compartimos esa misma esperanza y obviamente con el deseo de que este trabajo que ustedes han realizado con su experiencia en el área de pensamiento estratégico, que, bueno, planteado desde este año, el 2029, se pueda cumplir en sus principales puntos y poder visualizar dentro de 10 años una red de conexión, en este caso ferroviaria, eh, desea uno que sea de primer nivel, de primer mundo, para poder facilitarnos la vida a todos. Así que, bueno, el trabajo ustedes lo han desarrollado, han investigado muchísimo para que sea lo más factible, así que deseamos que se pueda ejecutar lo más pronto posible. Sí, una última reflexión. Sí. Yo tengo que agradecer al ingeniero Lago y a Daniel Galilea, y más que agradecerles, hacer una reflexión interesante. Este grupo multidisciplinario que nos permite intercambiar ideas. Yo escucho permanentemente charlas del sector hidráulico, del sector energético. O sea, se ha creado un grupo de trabajo muy Ujú. interesante, no solo por la documentación que vos vas a encontrar digamos, en las bibliotecas, sino Sí, además sí. por el debate técnico que nosotros tenemos internamente. Y esto, te digo, fortalece muchísimo la opinión, te permite escuchar
otras campanas y las críticas que a veces te hacen cuando estás exponiendo, y creo que ha sido una muy buena experiencia en la Cámara de la Construcción, y te diría que conozco pocos ámbitos donde se desarrolla digamos, los temas de ingeniería de esta forma, ¿no? Así que creo que me complace en participar permanentemente y aprender de todas las investigaciones que hace cada uno de los sectores, así que me siento muy halagado de trabajar con ellos. Qué bueno escuchar eso, Aníbal. Te agradecemos muchísimo por la información que nos brindás. Ojalá el próximo año podamos seguir conversando de nuevos trabajos del área de pensamiento estratégico y que obviamente todo esta gran biblioteca, ¿no?, que ustedes vuelcan a la comunidad se pueda aplicar lo más pronto posible. Así que gracias y nos reencontramos, si te parece, en cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias, Java, por la oportunidad y estoy a tu disposición para cuando necesites algún tipo de información. Un placer enorme, Aníbal. Hasta la próxima. Chao, chao.